Buenas tardes para todos. Vamos a hacer la pequeña entrega que les debía sobre... Muy bien, buenas tardes para todos. Vamos a hacer la pequeña entrega que les debía sobre flujos del dinero, teniendo en cuenta que la primera emisión del domingo fue bastante caótica, salió bastante desprolija, bastante mal, así que esa parte decidimos cortarla. Vamos a hacer la parte complementaria de lo que habló Lucas el domingo. Muy bien, el dinero representa cómo se mueve el capital entre los distintos activos. ¿Sí? Puede medirse como entradas o inflow, que es el dinero que entra a un activo o a un mercado, salidas o outflow, que es el dinero que se retira. La relación que existe entre ambos es el índice de flujo del dinero, o MFI, que combina el precio y el volumen para detectar presión de compra o de venta. ¿Sí? Y hay relaciones entre los activos. ¿Sí? Los índices bursátiles como el Standard Poor's 500 y el Nasdaq son termómetros del apetito por el riesgo. ¿Sí? Quiere decir que cuando están muy baratos y cuando todos piensan que es riesgoso, se vuelven muy agradables para los mercados. ¿Sí? Cuando hay inflow hacia estos índices, quiere decir que cuando el dinero va hacia el Nasdaq y el Standard Poor's, suele haber outflow, o sea que sale el dinero de los activos de refugio como el oro o la volatilidad, que es el VIX. ¿Sí? El flujo del dinero positivo en el Standard Poor's y el Nasdaq indica la confianza y el crecimiento económico. Cuando el VIX, que es el índice de volatilidad, sube, quiere expresar que el mercado tiene miedo. ¿Sí? Son momentos donde hay incertidumbre. El dinero sale de las acciones del Standard Poor's y el Nasdaq y se refugia en activos como el oro o incluso BTC, que es cada vez más un refugio de valor. Y hay una correlación negativa entre BTC y la volatilidad. Cuando la volatilidad suele ser alta, BTC tiende a bajar un poco, ¿sí? Aunque cada vez lo vemos menos frecuente. BTC muestra alta sensibilidad a los shocks de volatilidad, ya lo dijimos recién, no siempre y cada vez menos a mi criterio, ¿sí? Y tiene una correlación dinámica con los commodities como el WTI y como el oro. ¿Sí? Cuando la economía se expande, el petróleo crece, las inversiones en petróleo aumentan y la gente suele salir un poco de Bitcoin para ir a el WTI o el usual. ¿Sí? Y el oro, cuando la economía está también en una fase crítica, ¿qué pasa? Empieza a recibir activos de... ¿cómo se llama? El oro como reserva de valor. Lo mismo le pasa a Bitcoin. ¿Sí? Se divide en esas partes. Y en mercados alcistas, el outflow de exchange hacia Wales indica acumulación y confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que se saca de la cotización criptomonedas, Bitcoin específicamente, y en vez de ponerlas a la timba, se lo guarda como reserva de valor, como si guardáramos billetes o como si guardáramos un lingote de oro. El usuario, el petróleo y el oro. ¿Sí? El petróleo responde a las expectativas de crecimiento y a la geopolítica. Quiere decir que cuando la economía crece, el petróleo crece. El oro actúa como refugio en tiempos de incertidumbre. Ya dijimos que cuando la economía se retrae y hay incertidumbre, el bill metal sigue siendo el gran ganador de todos. ¿Sí? Ambos tienen un efecto de derrame de volatilidad sobre BTC y los mercados financieros. Quiere decir que cuando la gente se está yendo mucho al petróleo, genera cierto ruido, lo mismo con el oro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los ciclos empiezan como a desacoplarse. ¿Sí? El efecto de derrame de volatilidad se estudia con los modelos de Garch o con las diagonales de Berg, que muestran que generalmente hay una relación, un spillover de volatilidad entre BTC, el índice de volatilidad, el oro y el usuario. ¿Sí? Cuando la volatilidad aumenta mucho, BTC suele retraerse. Cuando BTC se retrae, parte de esas inversiones suelen ir al oro y
cuando el oro empieza a caer, parte de ese dinero va a tomar riesgo, ¿sí? Al Standard Poor's y al Nasdaq o bien al petróleo. Y los shocks rezagados o el lagged shock con el VIX, o sea, con la volatilidad, suelen afectar a BTC. Entonces dijimos que cada vez menos, pero sigue pasando, y la volatilidad pasada del oro tiene una fuerte influencia en BTC. ¿Por qué? Porque dijimos que se reparten la tenencia de esos activos como refugio de valor. Después tenemos otros activos relevantes como la plata, el platino, los bonos y los tipos de cambio, por ejemplo, entre el oro y el euro. También muestran correlación con lo que pasa entre Bitcoin y el Standard Poor's 500. En momentos de alta incertidumbre, el dinero se redistribuye hacia los activos que tienen menos riesgos percibidos o son perseguidos como seguros. Y tenemos que todo esto se muestra con fases. Y sí, un ciclo que se repite y se repite en la economía, que tiene relación con el flujo del dinero. Que el ciclo comienza con una fase de acumulación, que es donde la gente o las instituciones comienzan a entrar a los activos que están infravalorados, a los baratos, ¿sí? Especialmente a los refugios, como puede ser el oro o BTC. La volatilidad suele ser alta, indicando que hay miedo residual, ¿sí? Hay incertidumbre. El Standard Poor's y el Nasdaq están en mínimos con bajo volumen. ¿Por qué? Porque la economía está destroyed. El Lusoil puede estar deprimido porque la economía no acompaña, está en recesión, y BTC tiene outflow hacia las wallets. Dijimos que eso puede tener tenencia en spot. Sí, dijimos que estaban activos infravalorados con baja atención mediática pero fuerte acumulación silenciosa. Es decir, que ya la gente, los institucionales empezaron a comprar grandes cantidades de papeles. ¿Sí? El oro, el refugio clásico, cuando el mercado está en mínimos, ya lo dijimos, en fases bajistas, tenemos que se retiran criptomonedas para spot, para tenencia, en billeteras frías o en wallets personales e institucionales. Los bonos del tesoro empiezan a tener relevancia como cobertura y se llevan o se compran acciones defensivas de los sectores tipo momia, como pueden ser las utilidades, la salud o ETFs sectoriales, como ahí vimos recién la salud, la energía, el uranio y otros ETFs. ¿Sí? Después de la fase de acumulación, el mercado se expande, ¿sí? Ya los institucionales compraron un montón de papeles, la gente empieza a notar que todo empieza a ir sobre ruedas, empieza a crecer, entonces se dirige hacia los activos de riesgosos como los del Nasdaq y el Standard Poor's. La volatilidad empieza a bajar porque baja la incertidumbre, el oro inicia su rally relacionado con el Standard Poor's, o sea, las empresas empiezan a sacar parte de ese dinero que ganaron en los papeles que compraron el Standard Poor's para hacerlo de reserva. Entonces el oro empieza a acompañar el desarrollo de la expansión del Standard Poor's. El usual sube, ¿por qué? Porque las empresas se desarrollan, hay expectativas de crecimiento. BTC pierde un poco de atractivo, ¿por qué? Porque las instituciones y el mercado empieza a valorar más las inversiones convencionales. Sin embargo, en el último tiempo vemos que esto a BTC prácticamente ya no le afecta en nada y para mí, a mi considerar, funciona como un artista 100% independiente de lo que suceda en los ciclos. ¿Sí? Entonces dijimos que los activos captan flujos con perspectivas de crecimiento y con baja percepción del riesgo. El Standard Poor's que inicia los rally en los índices con recuperación económica, la economía crece, las acciones tecnológicas suelen ir en punta como Nvidia, Microsoft y Tesla, que generan grandes rendimientos. El usuario y el Brent suben por mayor demanda energética. Recordemos que en la fase de la expansión la economía está creciendo y ahí vienen el derroche o el derrame, la teoría del derrame hacia los mercados emergentes, y BTC sí acompaña el rally por la narrativa de crecimiento. Entonces dice que parte de la gente que ya ganó plata o que ganó plata, o las instituciones, mejor dicho, que ya ganó plata con los papeles del Nasdaq y el Standard Poor's para activos de reserva de valor, como puede ser el oro o como puede ser Bitcoin.
Después de eso el dinero se distribuye, ¿sí? Que eso es la famosa toma de ganancia, ¿sí? Se estabiliza y comienzan a salir de los activos sobrecomprados. ¿Sí? El VIX puede repuntar por señales de sobrevaloración, ¿sí? Empieza a haber un poquito de incertidumbre ya, de volatilidad, y en BTC ve que la volatilidad está aumentada con entradas especulativas. El famoso de está todo ya en máximos, BTC se vuela y BTC se va al piso porque salen todos. ¿Sí? El uso hoy con la alta volatilidad y por tensiones geopolíticas, en realidad esto está planchado BTC porque la economía empieza a estancarse y el oro empieza de vuelta a recibir dinero de las ganancias del markup. Sí, entonces dijimos que los activos sobrecomprados empiezan a estar en máximo y hay rotación de capital. Acciones con alto beta, como el ARK o las acciones meme, las shitcoin, las altcoin, empiezan a tener entradas especulativas buscando grandes rendimientos. ¿Sí? Parte de lo ganado durante el markup empiezan a tener inversiones basura esperando grandes rendimientos. ¿Sí? El Standard Poor's y el Nasdaq tienen volumen decreciente con divergencias técnicas porque la gente ya tomó ganancia de sus activos que compraron en la fase de acumulación y empiezan a tener un poquito más de relevancia los ETF temáticos o los de cobertura, ¿sí? Que son los últimos en subir y son los últimos también en caer. Y después todo lo que sube tiene que bajar. Entramos en la fase de declive, donde el dinero sale de los activos de riesgo y entra a los refugios de valor como el oro. El VIX se dispara, de vuelta tenemos alta volatilidad, el Standard Poor's y el Nasdaq corrigen con fuerza, ya estos activos que estaban en máximo suelen descremarse. BTC puede actuar como refugio de valor o seguir la caída según la narrativa dominante, esto es según la desconfianza, según la volatilidad. Últimamente BTC ha demostrado que cuando todo está mal sigue siendo BTC, entonces esto es un poquito relativo y el oro empieza a tener inflows muy fuertes institucionales y de países. ¿Por qué? Porque es la reserva de valor, el uso del baja por disminución de la demanda, la economía se está contrayendo. Los activos sufren salida masiva de capital, hay aumento de volatilidad y caída de los precios. El Standard Poor's sigue con las correcciones fuertes, aumenta la volatilidad. BTC puede haber ventas por pánico con correlación negativa a alta volatilidad, alta incertidumbre, cada vez menos, a mi criterio. BTC ya se comporta como un activo independiente, mezcla de reserva de valor, mezcla con tenencia, con un montón de posibilidades y cada vez vemos más empresas que apuestan a desarrollar BTC, a la minería de BTC, a todos. Me parece que ya lo de la venta por pánico de BTC para la gente de BTC que tiene su público captivo no corre. ¿Sí? El usuario hay una caída por la menor de demanda o por un exceso de oferta. ¿Sí? La caída de la demanda es porque la economía está en declive, se está contrayendo y el exceso de la oferta hace que el precio caiga. Las acciones cíclicas como las aerolíneas, el turismo, los bancos son los primeros en hacerse teta y en los primeros en subir también. Después tenemos que los ETF de volatilidad suben. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre. Entonces, ¿por qué es importante entender cómo se mueve el dinero y los ciclos del mercado? Porque el flujo del dinero puede anticipar los ciclos. Entonces, los grandes inversores mueven su capital antes de que el precio lo refleje. ¿Sí? Por ejemplo, un aumento en el flujo de dinero de BTC mientras el Standard Poor's cae puede indicar una fase de acumulación anticipada. Eso quiere decir que irremediablemente después viene el declive. Y un spike brusco o un pico brusco, mejor dicho, de volatilidad con salida del dinero del Nasdaq puede señalar el inicio de una distribución, ¿sí? Que también, mejor dicho, la distribución es el que predispone la caída, la acumulación predispone o está a favor de del make-up o la expansión del mercado. Ahí me pisé yo, mala mía, sepan disculpar. Acá tenemos la representación de un segmento
Standard Poor's, donde tenemos una fase de acumulación, vemos que está acá acumulando, vemos que de repente se dispara, una fase de Mercap, una fase donde distribuye en techo y donde declina, ¿sí? Y vemos que ese patrón se repite varias veces en el desarrollo del Standard Poor's 500, donde acumula, hace Mercap, distribuye, cae, acumula, tiene un ascenso rápido, distribuye y cae. Y así lo podemos ver en la mayoría de los índices. Bueno, espero que les haya gustado la clase, que hayan entendido la clase, no, la charla, y que hayan entendido un poquito de qué hace el dinero cuando no está en los activos que manejamos frecuentemente como retail, y por qué el saber estos ciclos de dónde va el dinero nos puede marcar a nosotros una salida anticipada, una toma de ganancia o un aumento de las posiciones.